Hola, ¿qué tal, jóvenes? Culminando con la clasificación de los seres vivos, el día de hoy vamos a desarrollar el reino animal. Los animales y las plantas alcanzaron la máxima escala evolutiva debido a las adaptaciones que les permitieron sobrevivir. Estas adaptaciones morfológicas y fisiológicas les permitió sobrevivir ante un ambiente hostil. Pero ¿cuáles son las características más resaltantes del reino animal? ¿O cómo puedo identificar un organismo que pertenece a este grupo? Los animales presentan células eucarióticas, que significa la presencia de un núcleo definido en sus células. El cuerpo de un animal está conformado por muchas células, por eso se dice que son organismos multicelulares. La organización de su cuerpo consiste en órganos y sistemas desarrollados como el sistema nervioso y muscular único en los animales. Pero también se ha determinado que la reproducción sexual ha sido importante en la diversificación de las especies. De las especies de este grupo, porque se ha determinado que existen aproximadamente 2 millones de especies en el reino animal. El grupo más abundante, o el 90% de los animales, se consideran invertebrados. Es decir, son animales que presentan un esqueleto externo, a diferencia de los vertebrados que presentan un esqueleto interno conformado principalmente por tejido óseo. Esa sería la característica más importante del reino animal. Pero la diversidad de especies que habíamos denominado, ¿no?, se debe justamente a las adaptaciones que han desarrollado a partir de la reproducción sexual. Hay diferentes formas o criterios de clasificación. Una de las clasificaciones más sencillas para poder dividir y organizar estos grupos ha sido la clasificación en la conformación de dos grupos importantes, como les había mencionado. La presencia de un esqueleto externo o interno va a ser una de las clasificaciones iniciales en el reino animal. Los organismos que presentan un esqueleto externo conformado por sustancias cálcicas, sílices y una serie de sustancias diferentes a lo que vamos a encontrar en el otro grupo, a estos organismos se denominan invertebrados. En otras palabras, los invertebrados presentan un esqueleto externo conformado por diferentes sustancias. En cambio, los organismos vertebrados presentan un esqueleto interno conformado principalmente por tejido óseo. Ahora vamos a desarrollar los criterios que nos permiten clasificar a los animales. Un criterio importante, morfológico y fisiológico, que nos va a permitir clasificar de una forma mucho más sofisticada al reino animal. Y justamente uno de los criterios más importantes que se toman en cuenta en la clasificación de los animales es el desarrollo embrionario, que consiste en los procesos o cambios que desarrolla un organismo en su estado de inmadurez, ¿no?, en el interior o en un huevo externo, ¿no?, que lo vamos a observar en los diferentes animales. Este proceso de desarrollo embrionario nos va a permitir observar una serie de características morfológicas y fisiológicas que lo vamos a detallar en estos momentos. Por ejemplo, el desarrollo embrionario tiene una serie de procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando se unen dos gametos sexuales, se forma un huevo cigote que va a pasar por una serie de procesos que van a permitir formar los órganos, los tejidos y los sistemas, ¿no?, a lo largo del proceso de desarrollo embrionario. El inicio del proceso consiste en la fecundación, que es la unión de los dos gametos sexuales, para la formación de un huevo cigoto que posteriormente va a pasar por un proceso denominado mórula, blástula y gástula. En este último proceso se va a desarrollar los primeros tejidos en el embrión. Estos tejidos se denominan ectodermo, mesodermo y endodermo.
Estas tres capas embrionarias son denominados tejidos embrionarios madre. Es decir, estos tres tejidos van a desarrollar una diversidad de tejidos que se van a formar en un individuo o en un feto, ¿no? Es lo que vamos a detallar. Estos tejidos se denominan así de acuerdo a la posición en el embrión. El tejido externo se denomina ectodermo, el tejido intermedio se denomina mesodermo y el tejido interno se denomina endodermo. Estas tres capas embrionarias se van a desarrollar en los organismos superiores. Estos criterios son importantes también en esta etapa denominada gástrula porque van a haber otros detalles, otros aspectos morfológicos en esta etapa embrionaria. Como por ejemplo, en el interior de estas capas embrionarias, exactamente en la capa intermedia llamada mesodermo, hay un hueco denominado celoma. Así también como la parte interna de todas estas capas embrionarias van a encerrar un hueco mucho más prominente denominado arquenterón. Entonces, este embrión que estamos observando aquí está formado por capas embrionarias que tienen un hueco grande llamado arquenterón y que va a formar el tubo digestivo cuando ya este individuo se encuentra en una etapa adulta. Y en el interior de estas capas embrionarias, en el mesodermo, como lo había mencionado, se encuentra un hueco llamado celoma, que posteriormente va a ser el hueco donde se van a alojar los órganos que conforman a este organismo. Ahora, justamente las características que hemos detallado y observado y explicado nos van a permitir justamente poder describir esos procesos, ¿no? Para poder diferenciar y clasificar a los diferentes tipos de animales o grupos de animales. Por ejemplo, los criterios que se utilizan son las capas embrionarias, que ya lo habíamos mencionado. Pueden haber organismos o animales que solamente presentan dos capas, ¿no? O pueden haber animales que presentan tres capas. Si tienen dos capas, se denominan dipoblásticos. Si tienen tres capas, se denominan tripoblásticos, por ejemplo, ¿no? Los organismos más primitivos, como por ejemplo los denominados gusanos planos de los platelmintos, tienen dos capas embrionarias, ¿no? Tienen tres capas embrionarias, por ejemplo, ¿no? Los platelmintos, los anelios, los artrópodos presentan tres capas embrionarias. En cambio, los invertebrados más primitivos, como los cnidarios que conforman a las malanguas, a la hidra, solamente presentan dos capas embrionarias. Repito de nuevo, los organismos más primitivos, como los cnidarios, ejemplo, las hidras, las malanguas, presentan solamente dos capas embrionarias. Los más evolucionados, como las planarias, los artrópodos, los anelios, presentan tres capas embrionarias, ¿no? Profesor, si presentan dos capas embrionarias, ¿cuáles serían? ¿Los escojo? No, solamente serían los externos y los internos, es decir, el ectodermo y el endodermo, ¿ya? Si presentan solamente dos capas, serían el ectodermo y el endodermo. Ok, entonces eso es en cuanto a la cantidad de capas embrionarias. Hay animales que no presentan cavidades internas, o sea, no presentan este celoma que les mencionaba. Entonces, a estos organismos se denominan acelomados. Ejemplo de acelomados tenemos a los cnidarios. Los cnidarios son organismos acelomados, ¿no? Acelomados. Y los organismos que presentan celoma se denominan celomados. Y ahí están los platelmintos, están los anelios, los artrópodos y todos ellos, ¿no? No sé. Ok, entonces tenemos eso. Ahora, en cuanto a los tejidos, a la presencia y ausencia de tejido, que es otro criterio importante. Los organismos, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que me va a ayudar a ilustrar la clasificación de los animales, por ejemplo. Los organismos que no presentan tejidos son los más primitivos de todos, que conforman al filum porífera, que conforman a las esponjas, ¿no? A las esponjas. Estos organismos no tienen tejidos, ¿no? Las esponjas del filum porífera no presentan tejidos. En cambio, los demás animales sí presentan tejidos, ¿no? Empezando de los cnidarios a los demás organismos, ¿no?
Entonces, de acuerdo a la presencia de tejidos, pueden ser poríferos, sin tejidos, y los demás organismos sí presentan tejidos y sistemas. Sistemas también pongo, por ejemplo, porque hay organismos que tienen algunos sistemas, ¿no? O tienen sistemas primitivos, ¿no? Por ejemplo, los cnidarios, que son los grupos más primitivos, presentan algunos sistemas, ¿no? Por ejemplo, sistema muscular, y presentan sistema muscular y sistema nervioso, ¿no? Pero no presentan un sistema digestivo elaborado, desarrollado, ¿no? Entonces, eso también es otro detalle importante, ¿no? O sea, hay animales más primitivos que solamente presentan algunos sistemas, ¿no? No presentan todos los sistemas, y si lo presentan de forma primitiva, ¿no? Poco desarrollada, ¿no? Ejemplo, los cnidarios. Entonces, eso justamente es otra característica en cuanto a la presencia de sistemas. Ahora, simetría. Cuando hablo de simetría, me refiero a la morfología, a la forma que presenta un animal. Si nosotros hacemos una representación gráfica de un animal, por ejemplo, de esta avecita, ¿no? Si yo hago una división imaginaria de un animal como un ave, de un pez, una medusa, una esponja, si yo imaginariamente hago un corte imaginario a este animal, vamos a observar la ausencia o presencia de simetría. Porque simetría significa división imaginaria, ¿no? La división imaginaria para observar si se forman partes iguales. Por ejemplo, si yo agarro una esponja y hago un corte imaginario a una esponja, miren ustedes la esponja, hago un corte imaginario, no se va a observar partes iguales. O sea, la división no va a generar partes iguales. En cambio, en los demás organismos, o en todos, sí hay simetría. O sea, si yo hago cortes a un ave, no, voy a observar dos lados iguales. A un pez, también dos lados iguales. A este animalito, que es un crustáceo de los artrópodos, también dos partes iguales. O sea, la mayoría de organismos tienen simetría. La mayoría de organismos tienen simetría. Solamente los organismos que no presentan simetría son los poríferos. Ahora, en cuanto a la simetría, también voy a utilizar esta imagen, este mapa conceptual, ¿no? Miren, este mapa conceptual me ayuda a ver a dos tipos de simetría. Eso significa simetría, ¿no? Los organismos pueden tener simetría radial o simetría bilateral. Pero ¿qué significa simetría radial? Simetría radial se va a observar justamente en los cuerpos cilíndricos o cuerpos en forma de sombría, o cuerpos esféricos. Por ejemplo, ¿qué organismos tienen un cuerpo cilíndrico o un cuerpo sombría? Los cnidarios. Los cnidarios, por ejemplo, tienen un cuerpo de esta forma que nos va a dar una simetría radial. ¿Por qué? Porque si yo hago cortes imaginarios en un cnidario, puedo hacer uno, dos, o sea, puedo hacer más de un corte y siempre se van a formar partes iguales. Es como que empezáramos a repartir una torta, ¿no? Entonces agarramos y lo cortamos, hacemos varias divisiones y se van a formar siempre partes iguales, ¿no? Siempre se va a desarrollar o formar partes iguales. Entonces eso lo vemos solamente en los cnidarios, principalmente en cnidarios, digo, porque también hay otros animales que presentan simetría radial en una etapa madura, en una etapa de adultez. Por ejemplo, los erizos de mar, la estrella de mar, tiene simetría radial. En una etapa adulta, ellos presentan simetría radial, pero en la etapa embrionaria no presentan simetría radial. Por eso se llaman, que tienen otro tipo de simetría que lo voy a explicar después, ¿ya? Ahora, como les había mencionado, solamente los cnidarios presentan simetría radial y también se ha catalogado como los más primitivos, ¿no? Porque aquí estoy observando en este árbol genealógico que los más primitivos se encuentran a la izquierda, a mi izquierda, y los más evolucionados a mi derecha. Entonces, profesor, ¿quiénes son los primeros que presentan simetría radial? Los cnidarios, ¿no? Los primeros y los únicos. Después se desarrollan organismos o animales que presentan simetría bilateral. Y un organismo que presenta simetría bilateral es lo siguiente, ¿no? Si hacemos un corte imaginario a un organismo,
y se observan partes iguales y sigo haciendo más cortes y ya no se observan partes iguales, por lo tanto, ese organismo no presenta simetría radial, sino simetría bilateral. Bilateral significa solamente con un solo corte, ¿no? Entonces, si agarramos un pececito, hacemos un corte, ¿no? Vamos a observar que se van a formar dos partes iguales. A una avecita, por ejemplo, si hacemos un corte imaginario, una parte del pico está a otro lado y otra parte del pico está a otro lado, ¿no? Hacia un lado hay un ala, hacia el otro lado también habría un ala, ¿no? La misma cantidad, la misma forma, ¿no? Una es espejo de otra, ¿no? Lo mismo lo observamos con un langostino, unos crustáceos. Lo mismo lo vamos a observar, por ejemplo, ¿no? En los platelmintos, con gusano plano, ¿no? Con la mayoría de organismos vamos a observar justamente una es espejo de la otra, ¿no? En una simetría bilateral. Ahora, tanto la simetría radial como la simetría bilateral tiene esta forma porque ellos en su interior desarrollan un sistema nervioso, ¿no? Mediante un proceso denominado cefalización. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que estos animalitos desarrollaron un sistema nervioso en un inicio, ¿no? Mediante nódulos, ¿no? Dispersos. Por ejemplo, los cnidarios tienen un cerebro, ¿no? Un cerebro circular, un cerebro en forma de anillo, pero sus nervios se encuentran dispersos en todo su cuerpo. Como ellos no tienen cabeza, no tienen ojos, no tienen nada de eso, entonces no necesitan centralizar su cerebro en un solo lugar, sino están dispersos por todo su cuerpo. Ellos captan estímulos en diferentes lugares, en diferentes direcciones, por eso justamente su cuerpo es cilíndrico. En cambio, los organismos que ya tienen una cabeza, tienen un ojo donde reciben la percepción de mente y lo van a recibir solamente hacia un lugar, que es la cabeza, y por lo tanto el otro lugar se va a denominar cola. Entonces, su cerebro se ha desarrollado para concentrarse en un solo lugar. No es como un cnidario que se dispersa, ¿no? En cambio aquí no. Aquí su cerebro se ha desarrollado de tal manera, ¿no? Que en un lugar se va a concentrar toda la información, toda la percepción de estímulos, y a lo largo no se va a captar los estímulos de una forma tan elaborada como lo hace en la cabeza. Por eso justamente es la razón por qué los organismos que tienen simetría bilateral tienen sus órganos sensoriales en la cabeza. El ojo, el olfato, el gusto, todo lo tienen centralizado en su cabecita, ¿no? Ok, entonces, eso es justamente lo que habíamos mencionado. La característica entonces de la simetría bilateral y radial fue uno de los aspectos importantes para poder clasificar a los animales. ¿Y qué es la metamenía? La metamenía es el proceso mediante el cual vamos a observar la división del cuerpo de un animal a lo largo de su evolución. Por ejemplo, los cnidarios no tienen su cuerpo dividido, ¿no? O sea, por lo tanto son no metamélicos. En cambio, desde los artrópodos, el cuerpo ha empezado a dividirse, ¿no? Desde los artrópodos, su cuerpo ha empezado a dividirse. Los artrópodos, su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen, ¿no? En los anélidos mucho más, ¿no? En los demás organismos, incluidos los cordados, es decir, en los vertebrados, el cuerpo se ha dividido, pero en una parte interna, ¿no? Las vértebras se han dividido. Entonces, a eso se refiere con división del cuerpo. La división del cuerpo es otra de las características importantes en la clasificación de los animales. Bueno, jóvenes, creo que esa sería la parte más importante que hemos desarrollado en el reino animal. Y sería la parte más resonante. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Entonces, vamos a culminar entonces con esta clase de esta manera y eso sería todo por ahora. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.